Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Soto Mauricio Caro Ruiz. Yo soy biólogo, egresado de la Universidad del Bosque en Bogotá. Yo soy oriundo de Duitama, Boyacá. Tengo un gusto muy particular por la conservación de la fauna y particularmente lo que siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención es todo tipo de trabajos o estrategias alternativas asociadas a la conservación y al cuidado de la fauna de mamíferos. En los mamíferos encontramos lo que son los monitos, los perros, digamos. Desde nosotros que somos también mamíferos podemos encontrar diferente fauna en este país tan hermoso como lo es Colombia. Contamos con alrededor de 550 mamíferos registrados en todas nuestras 5 regiones. De primates, que es el grupo que yo trabajo. Previamente he trabajado también haciendo seguimiento de estos monitos. En Colombia tenemos alrededor de 46 especies. Somos uno de los países con mayor diversidad en este grupo, los mamíferos. Llevo más de 5 años trabajando en temas de caracterización, inventario, seguimiento, monitoreo de fauna, asociado a proyectos de consultoría ambiental, de extracción de hidrocarburos o energías renovables. También me gusta mucho el tema de la educación ambiental y el tema de la sostenibilidad. Hace ya 2 años vengo trabajando con un proyecto de ganadería sostenible también en Duitama, donde hemos implementado diferentes estrategias para mejorar el manejo de los suelos, de los cuerpos de agua, mejorar el rendimiento de los animales y alternativas que van de la mano con el cuidado y preservación de los bosques, que son el hábitat de la fauna y la flora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, soy bióloga egresada de la Universidad del Bosque. Actualmente me encanta estudiar los anfibios y los reptiles, especialmente las serpientes, ya que son especies muy incomprendidas que tristemente pues las matan demasiado por no saber si son venenosas o no son venenosas. Entonces me encanta hacer todo el tema de educación ambiental. He trabajado con el museo por más de 3 años, por el Museo de Ciencias de la Universidad del Bosque, y hago levantamientos línea base desde hace 3 años con el tema de hidrocarburos y energías renovables. Actualmente tenemos más de 320 especies de serpientes, de las cuales todas tienen una importancia ecosistémica y clínica, entonces es súper importante conocer estas especies. Bueno, pues particularmente el tema de los mamíferos es un grupo muy importante porque particularmente son animalitos que requieren mucho espacio, mucho bosque, un hábitat muy bien conservado, bien cuidado. Particularmente yo desde pequeño siempre escuché mucho esas historias de la cantidad de animales que uno puede encontrar acá en el llano. Los monitos particularmente, que es el grupo que a mí me interesan, siempre me ha llamado mucho la atención, no solo de pronto por esa sensación de parentesco que uno llega a tener con estos animalitos al verlos a los ojos, también porque son animales muy vulnerables y aparte son muy familiares. Eso es un aspecto que a mí me gustó muchísimo. Recuerdo mucho pues en algún momento cuando estaba la verdad escogiendo pues qué iba a estudiar, sencillamente, obviamente yo sabía que aquí podíamos tener lugares maravillosos para investigar, pero me apasionaba mucho de pronto conocer un poco más allá, entender qué cantidad de animales había realmente, si todo lo que veíamos de pronto en la televisión o nos contaban era cierto. Y alguna vez estuve por aquí, la verdad, en Puerto López, cuando inicié a estudiar, una de las salidas de campo, eran las primeras salidas de campo, yo no tenía mucha experiencia con lo que veía, resultamos perdidos, estábamos de pronto en una zona un poco alejada, en un bosque de galerías, cerca del río, nos alejamos mucho un poco del camino, nos perdimos en volver y recuerdo mucho que pues en ese movimiento vimos un grupo de monitos, no recuerdo bien si no estoy mal, eran unos monitos ardilla que se nos acercaron, nos miraron, se alimentaron enfrente de nosotros y pues yo desde ese momento la verdad me llamó muchísimo la atención. Ya después con el tiempo le cogí mucho más gusto y pude tener la oportunidad de trabajar más oportunidades acá en el Meta y eso pues de pronto marcó como la diferencia. Para eso que quise estudiar y dedicarme un tiempo más a los primates particularmente. Son este grupo tan bonito y tan frágil. Bueno, yo creo que la primera motivación
es que no había trabajado en el Meta. Entonces, mi área de trabajo siempre era hacia el centro del país y hacia el norte, pero pues nunca había tenido la oportunidad de venir acá. Es como chévere, como decía mi compañero, que uno escucha la cantidad de especies que hay, entonces uno dice, no, o sea, ya tengo que ir pues a descubrir y a hacer estos listados de especies, que es importante hacerlos porque así se pueden tomar decisiones en el territorio. Bueno, a mí particularmente fue porque cuando era niña mi tío me traía de vacaciones a Puerto López con mis primos, entonces conocer la pesca, el río, conocer la cultura, tener esos primeros acercamientos con la naturaleza cuando uno está niño de pronto que no entiende tantas cosas. Fue muy, muy bonito y yo creo que fue algo decisivo para mi carrera, pues como saber que me gustaba la biología por todo digamos que encuentro que tuve desde pequeño. Entonces yo creo que para mí Puerto López y en general el Meta desde chiquita han llamado mi atención y fue como la motivación que tuve para elegir la carrera que estudié. Pues particularmente yo el gusto que tengo pues de pronto hacia los monitos y hacia los mamíferos en general. Y aquí en el Meta pues yo creo que lo que yo más puedo recordar de pronto son esas salidas de campo que estaba estudiando. Tuve la oportunidad de estar digamos, en Puerto López, también en San Martín, también más hacia el sur en Mapiripán, también tuve la oportunidad de estar en unas zonas de reserva y me llamó demasiado la atención, particularmente que aquí en el Meta teníamos desde el Piedemonte, la sabana llanera, sabanas de todo tipo, onduladas, planas, bosques de galería, bosques riparios. Y lo más bonito que me pareció, digamos, cuando visité Mapiripán es como se encuentra la selva amazónica. Toda la Amazonía empieza a tomar parte de pronto también del departamento del Meta. Y me acuerdo mucho, ese fue pues, relativamente reciente, pero recuerdo mucho estar recorriendo el río Guaviare, el límite del Meta hacia el sur, y quedar completamente maravillado. No llegaba a dimensionar que en el Meta también había un pedazo de la selva amazónica. La verdad es una experiencia muy bonita. Pues esta es una pregunta muy interesante y como les comentaba, el tema de los primates es muy particular. Cuando vemos el grupo de animales que viven de pronto en bosque, pensamos de pronto en la ranita, en la serpiente, en las aves y todas ocupan un lugar, pero los monitos, al ser animales muy sociales, forman grupos muy grandes, forman vínculos familiares muy fuertes y eso le da también una garantía de que donde están ellos están en una zona, un bosque que está en muy buen cuidado o que hay ejercicios de buen trato con la naturaleza a su alrededor. Particularmente en el Meta tenemos unas especies de monitos muy bonitas incluidas en estas 46 especies que les menciono que están registradas aquí en Colombia. Tenemos 3 muy importantes que no solo están en riesgo, sino que son endémicas de Colombia y son endémicas para el departamento del Meta. Uno de estos es el monito socay, yo creo que muchos las han escuchado, Plecturoceus ornatus. Este monito tiene un aspecto un poco más agazapado, es más peludito, tiene una franja blanca. Esta especie está muy afectada particularmente por la deforestación. Ellos, al sentir que se va reduciendo su margen del bosque, empiezan a cambiar su comportamiento, empiezan a cambiar comportamientos de reproducción y empiezan a competir por espacio con actividades agrícolas, con el crecimiento de las ciudades. Otra especie que es muy importante para el país y para el departamento del Meta es el mono churuco, pero la subespecie que se encuentra en el departamento del Meta está asociada al piedemonte llanero. Entonces pensemos en municipios de pronto como Acacías, Mesetas o Medina, un poco más hacia arriba. Estos tienen unos remanentes y parches de bosques muy grandes, de bosque húmedo, de esa transición de la sabana hacia la montaña,
Y esta subespecie es diferente a los churucos del Amazonas. Esta especie está en peligro crítico, se llama Lagotrix lagotrichia lugens. Este monito, que son monos grandes, si alguna vez los han visto, son monos grandes, peludos, que andan en grupos grandes. Necesitan mucha actividad, ellos tienen una dieta bastante amplia, pueden comer desde frutas, hojas, hasta lagartijas, pequeñas aves, incluso pequeños vertebrados fácilmente. Por temas de deforestación han perdido su población. Y otra especie muy interesante que ya se encuentra hacia el sur, de pronto hacia la zona ya más amazónica, de pronto hacia la Macarena, hacia cercanías del Parque Tinigua. Aquí podemos encontrar poblaciones del mono araña de piedemonte amazónico llanero, que es Ateles belzeus, que es otra especie también está en un peligro no crítico pero vulnerable. Son animales grandísimos, son muy similares a la marimonda del Magdalena, muy popular en la costa. Necesitan mucho espacio, un área de bosque muy grande para que puedan asegurar su existencia. Bueno, en el caso de anfibios y reptiles, digamos que voy a hablar más que todo por familias, porque en el caso de las ranas y anfibios en general son uno de los organismos más sensibles debido a su tamaño y debido a su fisiología, ya que ellas respiran por la piel. Cualquier cambio en el ambiente, en sus cuerpos de agua, va a hacer que las poblaciones disminuyan drásticamente. Una de las familias más amenazadas es la familia de las ranas cristal, que es la Centronellidae, que en el departamento se encuentran especies de esta familia, y debido a que ellas requieren condiciones en la fuente hídrica bastante específicas, un cambio en el pH o en la contaminación, pues digamos que imposibilita este tipo de poblaciones. Además que al momento de irrumpir el bosque son las primeras en generar una barrera mucho más fuerte, ya que pues los demás grupos aves pueden volar, digamos que algunos mamíferos pueden moverse con mayor facilidad, pero ellas, al tener una movilidad un poco menor y estar como enmarcadas dentro de la humedad del bosque, no pueden a veces permitirse salir de este. Y por la parte de reptiles, pues tenemos un montón debido al tráfico ilegal y el consumo de su carne. Las iguanas están en un apartado del CITES, que es un convenio internacional de comercio y tráfico de fauna silvestre. Están dentro de este listado, al igual que lo que son los caimanes, los cocodrilos, las babillas, porque pues también son muy traficados por su carne o por su piel. Y ya por otro lado tenemos el grupo de las tortugas, que pues el Meta tiene una variedad increíble de tortugas, pero que tristemente todas las especies que se las comen, las consumen, tanto las terrestres, que es la morrocoy, como las acuáticas, que pues hay una variedad un poco más amplia. Esto claramente hace que las poblaciones de especies de tortugas bajen. Además que el cambio climático hace que los huevos o no eclosionen digamos que únicamente de un sexo. Pasa mucho en los cocodrilos, que a veces solo nacen hembras debido a que son temperaturas altas, entonces esto también hace que disminuya. Creo que en el Meta hay una gran apropiación de territorio, y esto hace que la conservación de estas especies sea mucho más, no digo fácil, pero sí mucho más factible, porque la gente ama su territorio, ama su cultura, protege a los animales. Entonces eso hace que pues digamos que la conservación de estas sea importante. Además que la tecnología nos ha brindado muchos espacios para crecer, para que el campesino crezca, para que el ganadero crezca. Entonces existen diplomados, capacitaciones, fundaciones que se preocupan por la educación ambiental, museos, entre otras instituciones que brindan todos estos apoyos, ya sea virtuales o presenciales. Y esto hace que la información llegue de una manera más rápida y más eficiente. En el Meta me ha pasado mucho que ya al menos las personas diferencian una boa constrictor de una talla X y al menos ya no la matan. Entonces eso es un avance que lleva años, o sea, no es como que sea de la noche a la mañana. Sí se nota mucho que en el territorio
se esfuerzan mucho por el bienestar de los animales, que es algo súper importante. Desde que exista un esfuerzo de conservación, de pronto de que muchas de las actividades asociadas al campo estén enfocadas y alineadas en priorizar de pronto temas de cuidado de la naturaleza, de respetar estos límites entre el bosque y las zonas que utilizamos para producir. Yo creo que todo eso aporta su granito de arena para mantener estas poblaciones. Estas especies están ahorita en un estado de pronto que están un poco marginadas porque los bosques de pronto donde se encuentran están aislados. Pero hoy en día existen alternativas, ganadería sostenible, sistemas silvopastoriles, corredores biológicos que permiten que estos monitos no queden aislados allá en una islita de bosque que nos quedó al último rincón de pronto de la finca, sino que eso va a permitir que se muevan. Entonces, áreas protegidas, ecoparques, reservas naturales de la sociedad civil, esfuerzos de la comunidad, de las juntas de acción local, por darles ese espacio, por respetar el bosque si los vemos, dejarlos ahí. Eso ha mantenido que los niveles de población se mantengan muy estables. Hace un par de años se hacen las declaratorias, digamos, de que son especies que están en un riesgo de conservación, precisamente para llamar la atención de que hay que poner ojo en todos esos hábitats y ecosistemas donde ellos viven para garantizar que sigan existiendo a lo largo del tiempo. Creo que cualquier esfuerzo de conservación ha aportado mucho a que pues, el estado de estas poblaciones, digamos aquí en el Meta, que se mantenga y sea estable. Bueno, yo recuerdo varios. Yo creo que el que más me ha impactado fue ver cómo incendiaban 140 kilómetros de bosque desde el Guaviare, al lado y lado de la carretera, y ver cómo a los costados los caparazones de las tortugas completamente quemados, y sentir ese calor y como esa sensación de no poder hacer nada, porque literalmente digamos que allá el territorio es de los grupos armados. Y con el tema del tráfico más que todo en tortugas, estas especies cuando llegan a Bogotá, pues digamos que no son del clima de Bogotá, entonces tienen afecciones en el caparazón, tienen afecciones en sus ojos, en sus uñas, entonces ver cómo de pronto uno no puede devolverlas a ese entorno y garantizarles el 100% de su, digamos que de su ambiente, es algo pues muy triste. Vivir encerrado siempre en cuatro paredes, yo creo que es algo que nadie quiere experimentar y que ellos tristemente todos los días durante toda su vida tienen que experimentarlo. Entonces como ponerme los zapatos de las tortuguitas, que ha sido uno de los grupos que pues he cuidado, al igual que las serpientes, es bastante difícil, y más cuando pues muere alguna por temas de frío, por temas de neumonía, por temas de bacterias que no podemos controlar. Entonces es algo bastante difícil. Y ya la última, que también me pone muy sensible, es cuando llegó de pronto a hacer trabajos a las fincas o a los territorios y es: no, acá tengo esta serpiente muerta, o yo le di machete, o todo lo que vea que se arrastra le doy machete. Entonces es algo que a mí me duele bastante porque pues es un grupo, mi grupo favorito, y que entre ellas pues obviamente existe un miedo, que son los mitos y las leyendas que tienen pues en estas especies. Creería yo que son como los más importantes que me han marcado y por los que me motivan a seguir trabajando y a seguir educando a la gente para poder salvaguardar el patrimonio natural de Colombia. Particularmente yo recuerdo mucho un caso que me sucedió aquí en el llano también, pero pues de pronto más hacia la zona de Casanare, pero estábamos en una parte del llano, en una finca que hoy en día es reserva natural de la sociedad civil. Como en otras oportunidades, ya he visto que se repiten esos casos, la señora que estaba encargada le habían llevado una cría, un juvenil de un venado, de Ocoileus virginianus, el venado cola blanca, que es muy común a veces de ver en ciertas zonas acá en el llano. Y este caso, la verdad, me recuerda que es un caso que sucede mucho, ¿sí? Como el venado, de pronto en muchas zonas la gente todavía tiene la costumbre, el mal hábito de pronto de hacer cacería sin aprovechar de pronto totalmente el recurso, o cacería por deporte. Pero la reacción de estos, como cuando están criando, es que la cría se esconde. Cuando la hembra de pronto está en riesgo,
Y si hay cacería y la cría queda huérfana, las personas se la llevan a sus casas prácticamente. Este animalito, como decía Dani, el tema de los animales rescatados son animales que no tienen un porcentaje de viabilidad de que vuelvan a su naturaleza o a su hábitat natural. Para el caso de ella, pues literalmente me daba un poco de tristeza porque la tenían amarrada como un perrito. Es un animalito que forrajea como el ganado, le gusta estarse moviendo por la sabana buscando su propio alimento. Dependía literalmente de algunos desperdicios, no porque la persona que la quisiera tratar así, sino que había desconocimiento del manejo. Uno cuando recibe una especie así, por ende que sea de tráfico o de cualquier situación, hay personas capacitadas, centros, digamos, no sé, ahorita se me viene de pronto el bioparque de los Socarros, donde reciben fauna que tiene algún tipo de afectación y se le hace un proceso de seguimiento. Pero entonces esta venadita, la verdad fue muy duro verla porque en las condiciones en las que él la tenía, por más que quisieran darle de comer o cuidarla, no garantizaba su salud. De pronto se trabajó el diálogo con la propietaria de la reserva para ver si la podíamos trasladar a algún lugar. De pronto ella se rehusó un poco creyendo que se podría darle un bienestar al animalito y el animalito murió siendo muy joven, literalmente esa misma tarde. No sé si Fernando hace más de alimentación o que estaba descompensada desde que creció huérfana. Pero entonces casos como estos, de pronto que uno se encuentra fauna, de pronto que quiere darle la mano, de trabajar con la gente, con la comunidad, y que es un proceso muy largo, que uno no se puede hacer cargo como persona del común. Por eso insisto que en la mayoría de casos con cualquier animalito es importante comunicarse con las autoridades o personas que tengan algo de pertinencia para hacerse cargo de esos casos. Bueno, yo creo que esta es una invitación a que la gente del Meta ame más su territorio, ame más a sus animales, denuncie todos los casos de tráfico animal a las corporaciones, a la policía, no tengan fauna silvestre de mascota, no consuman carnes de fauna silvestre. Busquen un poco más de información y digamos que se guíen de fundaciones, de catálogos, de universidades, etcétera, que pues se les puede brindar la información abierta. También es muy importante que cada persona, de pronto que tiene esa iniciativa, ese amor por la naturaleza, por el cuidado de los animales, ese trabajador que tiene más tacto con las serpientes, con las aves, que tiene ojo para ver los animales. Entonces esas son habilidades que son muy importantes y son incluso necesarias para hacer todo este tipo de proyectos que van de la mano con el cuidado del medio ambiente. También una invitación a que sigan cuidando y conservando mucho este departamento tan espectacular. Es un pilar también para todo nuestro país, que si les gusta la observación de aves se metan en el cuento, que si les gusta el tema de los residuos, el manejo de temas ambientales, desde el colegio se metan en el rollo, que estoy seguro que están yendo por un muy buen camino. Colombia tiene muy buen futuro y muy buen provecho y depende pues de todos, de personas como ustedes, como nosotros, que la cuidemos.